Nuestro problema original era un sistema de las masitas estas. Tenían un punto de equilibrio por aquí, tenían el otro punto de equilibrio que era L0, L0. Entonces uno estira estas masitas en algún punto por acá. Esta coordenada era X1, esta coordenada era X2. Y uno tenía unas ciertas ecuaciones de movimiento, que eran las ecuaciones de Euler-Lagrange, que no son nada más ni nada menos que las ecuaciones de Newton. Es decir, acá hay una fuerza para acá, que es negativa, menos K por X1 menos L0, que el U, que es el U, y la otra fuerza que actúa hacia la derecha de este otro resorte, que es la constante que era igual, pero la fuerza positiva, que es X2 menos X1, que es la distancia entre las puntas de este otro resorte, menos su largo natural para que me calcule la fuerza, por la ley que fue. Y la ecuación para la masa 2, esta es la 1, esta es la 2, m por X2 puntos, la única fuerza que actúa sobre ella era la fuerza de este mismo resorte, por lo tanto de esta misma consigna M. ¿Ya? Y ahí están las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Que son idénticas a las ecuaciones de Newton que uno podría escribir directamente para este problema simple. Y la gracia de esto es que estas ecuaciones son lineales. Son las ecuaciones de Euler-Lagrange exactas para este problema, son justo lineales. En otros problemas esto no tendría por qué ser lineal, podría tener un cuadrado, un cubo, podría ser el seno de esto, qué sé yo, va a depender del problema que estoy estudiando. Entonces lo que uno hace es que en estas ecuaciones de Euler-Lagrange exactas, uno busca los puntos de equilibrio, es decir, impone en estas ecuaciones que todas las aceleraciones y las velocidades de las variables correspondientes, por ejemplo, sean cero. Entonces mato todo lo que se mueve y esto arroja un sistema de ecuaciones lineales, pero que tienen las coordenadas nomás, no tienen las velocidades ni las aceleraciones. Y mira este sistema que está acá, que es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? En este caso. Para otros problemas, a lo mejor estas ecuaciones no son lineales y hay que resolverlas con algún método numérico, no sé, va a depender del problema que esté analizando en particular. Y a este le falta un L0. Ahí está. Y de aquí se supone que yo debería despejar los X1 y los X2. De hecho lo hicimos, y el resultado de esto es que X1 era L0 y el X2 era 2L0, que son precisamente las distancias donde esta masa está en equilibrio. Esta está a una distancia L0 del origen, mientras esta otra masa, cuando está en equilibrio, está aquí, que está a una distancia 2L0, que era lo más natural. Entonces, quiere decir que si tengo estos resultados, estas ecuaciones están bien, no me equivoqué. Y luego lo que uno hace es que cada una de estas, estos son los puntos de equilibrio, son los ceros. El X1 de t lo escribe como el X1 0, que es el punto de equilibrio, más una variable U1 de t. Después el X2 de t lo escribe como el X2 0, más una variable U2 de t. Es decir, en este caso esto es lo mismo que L0 más U sub 1, y esta es 2L0 más U sub 2. El punto aquí, o la diferencia conceptual entre la X y la U, es que la X pueden tomar un valor arbitrario. En cambio acá estoy suponiendo que las U en valor absoluto deberían ser chiquititas, porque son como perturbaciones alrededor de los puntos de equilibrio. Lo U estoy olfateando, poniendo la nariz para un lado, para la derecha o para la izquierda, y olfateando lo que está pasando alrededor esencialmente de este punto de equilibrio. Es decir, ¿qué pasa cuando esta partícula se mueve un poquito para acá o un poquito para allá? ¿Qué pasa cuando se mueve aquí alrededor del punto de equilibrio? Lo mismo el U2. El U2 mide lo que está pasando cuando la partícula se mueve
alrededor, aquí localmente alrededor de un punto de equilibrio. Y por eso es que conceptualmente estas variables son variables chiquititas. Y cuando hago eso, y lo reemplazo de vuelta hasta este cambio de variable, porque eso es lo que estoy haciendo, y reemplazo las ecuaciones de Euler-Lagrange, vimos que estas ecuaciones se transformaban en un sistema homogéneo, que era m por u sub 1, 2 puntos, igual a k por u sub 1, con sigma menos, más k por u sub 2 menos u sub 1, y m por u sub 2, 2 puntos, era menos k por u sub 2 menos u sub 1. La gracia es que quedan limpiecitas, se van todos los L0, no aparecen nunca más, cuando uno escribe la ecuación en términos de los puntos de equilibrio. Es decir, el U sub 1 mide la posición de la masa 1 respecto a ese punto que está ahí, y el U sub 2 mide la posición de la masa respecto al otro punto de equilibrio. Tienen orígenes distintos cada una de estas coordenadas. Y se supone que estas U son chiquititos. Y ahora, en esta situación, para este sistema, las ecuaciones son lineales, vienen lineales de fábrica. No tengo nada que linealizar ya. Si tuviera aquí, por ejemplo, un seno de U2 menos U1, por ejemplo, este término, fuera acá por seno de U2, entonces esto tendría que expandirlo en serie de Taylor, y esto sería como U2 menos U1, que es el primer término, menos un tercio de U2 menos U1 al cubo, más. Como el U1 es chico y el U2 es chico, esta diferencia es chica, y por lo tanto los términos del cubo, los desprecio, los de la quinta y todo, y mato todo esto, y esencialmente me quedo con el término lineal que es este que está aquí. Si esto fuera una función k por seno, entonces cuando me quede con el primer término que es lineal, ese sería el término correspondiente. Todo lo demás me lo he hecho al bolsillo. O si tengo términos, por ejemplo, que sean, por ejemplo, U1 por U1, o U1 punto por U2 punto, o U2 puntos por U1. Todas las posibles combinaciones de términos cuadráticos que pueden incluir cuadrados de la variable, ¿eh? O pueden incluir productos de velocidades de la variable por la coordenada de la variable, o velocidades de una variable por la velocidad de la otra variable, etc. Los términos cuadráticos, todo esto me los puedo echar al bolsillo cuando hago esa expansión en términos de los desprecios. Los únicos que no puedo dejar de colocar aquí son los que sean lineales en las coordenadas, lineales en las velocidades y lineales en las aceleraciones. Todos tienen que tener potencia 1 y eso no los puedo despreciar, lo mismo que para la otra variable. Eso de ahí sí que tengo que conservarlos, pues son lineales. Los que tengan cuadrados, cubos o potencias, por ejemplo, podría tener un U sub 1 punto por un U sub 1 al cuadrado. Eso es cúbico. Con mayor razón lo voy a despreciar, etc. ¿Está clara la idea? Sí, está claro. Ok, y una vez que desprecio todos estos términos de potencias superiores, luego yo tengo que llegar a un sistema de ecuaciones de este estilo, donde todas las variables tengan potencia 1, la velocidad y la aceleración. Cosa de quedarme con un sistema de ecuaciones lineales, que los sé resolver, si ustedes quieren. De una manera más o menos directa. Sin recurrir a un computador, un CRAVE, para hacer un algoritmo numérico que me resuelva las ecuaciones, sino a manito, con lápiz y papel. Lo puedo hacer. Eso. Entonces, esto que está aquí es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineal, y la pregunta es ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución al movimiento aproximado alrededor de los puntos de equilibrio? Eso es lo que quiero encontrar. ¿Cuál es el U1 de t y cuál es el U2 de t? Y para eso debo resolver este sistema. Ahora, en un curso de ecuaciones diferenciales a uno le enseñan método de variación de parámetros y métodos para resolver sistemas de ecuaciones, y hay toda una maquinaria para hacerlo. Yo no me voy a meter con eso, sino que lo voy a tratar de resolver desde un punto de vista físico.
sea, hay una ecuación que a ustedes nunca se les puede olvidar, es la ecuación del oscilador armónico. Estrellita 2 puntos igual a menos la frecuencia al cuadrado por estrellita de t. Esta es la ecuación más importante de la física. Aparece a cada rato, aparece en mecánica clásica, en gravitación, si uno quiere resolver el movimiento de los planetas. Cuando uno escribe la ecuación de Newton, por ejemplo, para la interacción gravitacional, la ley universal de Newton, uno hace un cambio variable y resulta que las ecuaciones de Newton para la gravitación terminan siendo una ecuación de oscilador armónico. Así que necesito saber cuál es la solución del oscilador armónico para resolver las ecuaciones de Newton. Cuando hagan mecánica cuántica van a tener una ecuación similar a esta, que es la de oscilador armónico cuántico, que es la que me permite, por ejemplo, entender los niveles de vibración en un núcleo. Cuando tienen un núcleo atómico, es una sopa de protones y neutrones ahí. La dinámica de este conjunto como un todo, los núcleos, por ejemplo, pueden palpitar. Se hacen chicos, se hacen grandes, están palpitando como un corazón. Pap, 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 pap. La frecuencia con que están palpitando está descrita por una ecuación de oscilador armónico de este estilo, y eso significa que los niveles de energía del sistema completo del núcleo de uranio, por ejemplo, los niveles accesibles están separados en distancias iguales de energía. Son proporcionales h/ω, que es la frecuencia de la luz que puede salir, o de la radiación gamma, si ustedes quieren, que puede emitir el núcleo. Y esos espectros se conocen experimentalmente y efectivamente tienen las distancias energéticas separadas en distancias iguales. Y con eso uno puede saber cuál es el rayo gamma o la energía del rayo gamma que va a salir de ahí. Son energías súper altas. Así que los núcleos no están estáticos, no es una cosa que esté así, que no se mueva. Los núcleos, de hecho, oscilan, y hay unos núcleos que son deformados con unas pelotas de rugby, sí, y estos gallos están rotando. Están rotando. Y también tiene un espectro característico que, por ejemplo, se empieza a separar cuadráticamente con la distancia del nivel, que son cada vez más separados. Y eso se observa en la práctica. Las tablas de estos isótopos y todas estas cosas en física nuclear están, y uno lo puede observar ahí y medir que efectivamente se cumple ese tipo de relaciones. Así que la ecuación del oscilador armónico es la ecuación más importante de la física, va a aparecer siempre. Y este es el oscilador clásico, y la solución de esta cosa es siempre, esto como función del tiempo, es una amplitud por una función armónica que vamos a tomar como seno, tiene una frecuencia característica de oscilación y una fase. El movimiento armónico, el más, tiene amplitud, tiene fase y tiene frecuencia. Entonces, desde ese punto de vista, estas ecuaciones son el análogo a la ecuación de oscilador armónico, pero para más de una variable, para más de una partícula. Entonces, a uno le gustaría saber, bueno, cuál es la solución, pues debería ser una cosa de este estilo. Entonces, de ahí surge la idea de lo que hablamos en la clase pasada, que es el modo normal de oscilación. Modo normal de oscilación. Y ese modo normal es una solución a este sistema de ecuaciones, en que esto lo miro como un vector. Entonces, tengo un vector de coordenadas, que debería ser U1 y U2, así. Y esto tiene que tener una amplitud para cada una de las coordenadas, pero tiene la misma característica en términos de la oscilación. Está multiplicado por el mismo factor. Todos los movimientos tienen la misma frecuencia y la misma fase. Esa y esa son los mismos para los dos movimientos. Lo que son distintas son las amplitudes posibles. Entonces uno puede avanzar más que el otro de alguna manera. Pero si ese vibra con 2 Hz, este también vibra con 2 Hz porque tienen la misma frecuencia de oscilación. La diferencia conceptual entre esto y la ecuación que está aquí al lado derecho es que esta frecuencia, cuando uno escribe un sistema en una dimensión, por ejemplo un puro bloque, cuando escribe la ley de Hooke, esta ecuación es como m por x 2 puntos igual a menos k partido por x, si ustedes quieren. Y la frecuencia la leo directamente de la ecuación de Newton. Aquí el omega, digo, es la raíz de k partido por m.
Pero eso es porque escribí una sola ecuación y leo directamente cuál es lo que está entre el menos y la variable. En cambio acá no tengo eso. No tengo factorizada, si yo pudiera escribir como un sistema de ecuaciones, así, U sub 1, 2 puntos, igual a una cierta frecuencia por cada uno de los X, es decir, separo estas ecuaciones, si las pudiera separar y escribir una ecuación para cada una de ellas, entonces podría leer las frecuencias. Pero no estoy justo en el paso antes, necesito separar estas ecuaciones. Entonces, una manera de hacer eso es usando esta analogía con el movimiento armónico simple y escribir el modo normal de oscilación como el par de coordenadas U sub 1 y U sub 2 sean proporcionales a un movimiento armónico simple con amplitudes distintas. Y aquí, cuando estaba pensando en esta solución, esto era una incógnita, pero este es un dato en esta ecuación. Cuando miro el modo normal de oscilación, esta es una incógnita, esta es una incógnita, esta es una incógnita, pero esta también es una incógnita, porque no he separado todavía las ecuaciones como para leer las frecuencias y escribir dos ecuaciones de oscilador armónico para cada una de esas variables. No lo he hecho, es la pega que tengo que hacer. De hecho, este proceso me permite determinar cuáles son las frecuencias. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia conceptual. Así que aquí tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Lo que uno hace es copiar la forma de la solución, o escribir la forma de la solución, y ahora tomo esto y lo reemplazo en el sistema de ecuaciones y veo qué pasa. Y cuando uno toma esta solución de modo normal y la reemplaza aquí, lo que obtuvimos en la clase pasada era un sistema de ecuaciones. ¿Sí? De hecho, es un sistema de ecuaciones para las amplitudes. Y que las escribimos de esta manera. Pasamos todo para el lado derecho y escribimos un sistema de ecuaciones para las amplitudes que tenía que ver con una matriz aquí, que era esta matriz que estaba acá. Fíjense que la segunda derivada del U, como el U es proporcional al seno, la primera derivada es proporcional al coseno y la segunda derivada es proporcional a menos función seno. Entonces, cuando yo reemplace lo U acá al lado izquierdo, todo lo U está multiplicado por seno de omega t más phi. En cambio, los del lado izquierdo están multiplicados por menos seno de omega t más phi. Y todos los lados izquierdo y derecho tienen la función seno. Entonces dividen por eso, desaparece todas las funciones sinusoidales y queda solamente un recuerdo de las cosas que tenían la amplitud cuando reemplazan este sistema. Luego pasan todos los términos con masa para el lado derecho y queda un tremendo cero aquí, que es ese 0, 0 que está ahí, y toda la información quedó puesta al lado derecho, factorizan por lo U1 y lo U2 y lo escriben entonces el sistema de una manera matricial que es ese que está ahí. Y como los U1 son proporcionales a 1, entonces pues, esencialmente el A1 es el U1. Y escriben una ecuación entonces ahora para las amplitudes cuando reemplazan esta solución en ese sistema de ecuaciones. Y lo que queda es un sistema de ecuaciones lineales para las amplitudes. Entonces, vía esta solución, lo que hicieron efectivamente ustedes es transformar un problema de sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas en un sistema de ecuaciones lineales, que es este que está acá. Obviamente, resolver un sistema de ecuaciones lineales es más simple que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Redujeron la complejidad del problema. Y esta matriz que está aquí tenía dos posibilidades, creo que le llamé n. Entonces, o primero, la inversa de n existe. Quiere decir que su determinante
es distinto de 0, y como vimos en la clase pasada, cuando el determinante es distinto de 0 está en matriz invertible, multiplicaban por la inversa, y encontraba entonces que la única solución posible era que A1 y A2 fuera el vector 0. Es decir, encuentran la solución trivial. Solución trivial. Es decir, las partículas están en reposo en los puntos de equilibrio. Hay L0 y 2L0 y nunca se mueven. No hay movimiento. Pero fome, porque eso me quedo en la casa, me quedo en la universidad, o me voy a conectar online para que las cosas no se muevan. Entonces no es una solución interesante. Es una solución, pero es una solución que no es interesante. Y el segundo caso que le puede pasar a esta matriz es que no existe la inversa. Y yo sé que una matriz invertible sí, solo sí, su determinante es distinto a 0, y por lo tanto esta tiene que tener determinante 0. Y esta condición, entonces, ahora, cuando el determinante sea distinto a 0, no es invertible, y por lo tanto A1 y A2 no tienen por qué ser 0. Y por lo tanto es una solución no trivial porque voy a tener movimiento. Las amplitudes van a ser distintas de 0. Así que las partículas entonces se van a mover alrededor del punto de equilibrio con una cierta amplitud que las vamos a determinar ahora. Y esta condición impone una nueva ecuación que antes no tenía, porque el determinante entonces de esta materia ahora tiene que ser 0. Impone una restricción que no tenía antes. Y eso da una nueva ecuación que permite encontrar los valores de las frecuencias. Porque se supone que en esta matriz conozco los valores de las masas, alguien me pasó las masitas y me dijo, una vale 1 kilo, la otra vale 5, qué sé yo, y me pasó un resorte que me dio los largos naturales, o bien yo los mido, y me dio las constantes de los resortes. Así que de esta matriz conozco las M y las K. Lo que no conozco es el omega, es una incógnita. Por lo tanto, esto es una ecuación para omega. Y es una ecuación polinómica, porque esto era m omega al cuadrado menos 2k al cuadrado, m de omega al cuadrado menos k cuadrado igual 0. Y esto es una ecuación polinómica. Si este sistema tuviera más de 2 masas, por ejemplo, tuviera una tercera masa, ¿dónde está el mono esto? Profe, ¿Ah? me parece que ese cuadrado no va. ¿Dónde? A la derecha, a la derecha. A la derecha. ¿Aquí? Donde escribió es ahí. Omega Claro. cuadrado menos Este no va. 2k. El cuadrado va en Sí, el k. Me equivoqué. sí. No, tampoco. O sea, es que va en el k del término de la derecha. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí sí. Ahí sí. Fíjense que este sistema tenía 2 partículas y por lo tanto tengo 2 ecuaciones de Newton, y cuando reemplace el modo normal va a ser un vector de dimensión 2, y voy a tener un sistema de ecuaciones 2×2 y voy a tener una matriz de 2×2. Si este sistema tuviera, y si esa matriz es de 2×2, este polinomio es de orden 4. ¿Se dan cuenta? Este es un polinomio de orden 4. Polinomio de orden 4. Si tuviera 3 masas, y agrego más masa aquí con un resorte, qué sé yo, entonces tendría 3 ecuaciones de Newton. El modo normal sería un vector de dimensión 3, y cuando la reemplace debería tener 3 ecuaciones para las amplitudes. Y esto sería una matriz de 3×3, esto quedaría el determinante de una matriz de 3×3, y esto sería un polinomio de orden 6 para la frecuencia. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que agrego más masa aquí, la matriz empieza a crecer. La dimensión de la matriz es la dimensión del número de partículas que tengo. Tengo 2 partículas, tengo una matriz de 2×2. Tengo 3 partículas, tengo una matriz de 3×3. De hecho, acá tengo una coordenada por cada partícula. En realidad lo que cuenta esto es el número de coordenadas, porque las ecuaciones de Newton son para las coordenadas. Entonces, si suponiendo que el problema es en una dimensión y tengo n masa,
Entonces esto da n ecuaciones y esto debería ser una matriz de n por n. Y esto sería un polinomio de grado 2n. Una función polinómica. Y lo que me garantiza el teorema fundamental del álgebra es que cualquier polinomio de orden n con coeficientes en los números reales tiene n soluciones en el cuerpo de los complejos. Y los coeficientes en este caso siempre van a ser reales, porque la masa es un número real, la constante del resorte es un número real, así que este polinomio siempre va a ser un polinomio de orden n con coeficientes en los números reales, así que siempre esta ecuación va a tener n soluciones en los números complejos. Y cuando la matriz es simétrica, como esta cosa que está aquí, además uno puede demostrar que las soluciones tienen que ser reales. Así que esta ecuación asociada a estas matrices simétricas tienen n soluciones en los números reales. ¿Sí? ¿Cómo las calculo? Uno puede resolver a mano una ecuación de orden cuadrática, o una bicuadrática como era esta, o una cúbica. Pero de 5 para arriba no hay una manera con lápiz y papel de resolver las ecuaciones. Y ahí voy a tener que recurrir a un algoritmo numérico para poder encontrar las soluciones. Pero siempre van a existir, al menos yo sé que existen esas soluciones. ¿Cómo las encuentro? Ya es mi problema. ¿Mm? Pero el teorema fundamental del álgebra me garantiza que existen las soluciones. Y son todas reales cuando esta matriz es simétrica. Así que si uno escribía esto ordenadito y expandía el determinante y factorizaba por la masa, ¿no es cierto? Quedaba una ecuación de este estilo, omega a la cuarta, por la que encontramos en la clase pasada. Un polinomio de orden 4, pero bicuadrático. Y aquí hacíamos z igual a omega al cuadrado, y esa ecuación entonces se transformaba en una ecuación cuadrática. Y esa la hace resolver, ¿no es cierto? ¿Cuándo le enseñé la ecuación cuadrática a uno del colegio? Ya no me acuerdo. ¿En tercero? Por acá Primero por medio, kinder. Primero medio, más o menos, profe. primero medio. Y esa la hace resolver. De hecho, las soluciones, habían 4 soluciones, ¿no? Que era más, menos, tengo anotada aquí, era más, menos la raíz de k partido por m, pero tenía un factor de escala aquí, que no era para nada intuitivo, era esto. Entonces, tengo 4 soluciones posibles. Tengo 2 positivas, tengo 2 negativas. Obviamente, como la solución es proporcional, la función tiene un omega aquí, piensen que la fase es 0, por ejemplo. Entonces tengo seno de omega t, seno de 5t. Entonces sé que oscila con una frecuencia de 5 Hz. La función seno de 5t hará algo así. Si cambio 5 por menos 5, entonces esta sigue oscilando con 5 Hz, pero como multipliqué por menos 1, lo que hace es se da vuelta a la solución, pero sigue oscilando con la misma frecuencia. Ahora, esa solución y esa solución difieren un signo menos, es decir, son linealmente dependientes. Entonces, las soluciones que obtenga con la frecuencia positiva son linealmente dependientes con las soluciones que obtengo con las frecuencias negativas que están hasta otro lado. Entonces, no, estas de aquí no generan soluciones nuevas de las que están al lado derecho. Entonces, lo que hago siempre es corto esto con la tijera y me quedo con las soluciones positivas nomás. Y por lo tanto, tengo 2 soluciones independientes, no 4. A pesar de que tengo 4 frecuencias, la mitad de ellas, de estas soluciones, van a generar soluciones linealmente independientes a la ecuación de Newton o las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y por lo tanto, típicamente lo que uno hace es quedarse con las soluciones positivas, entonces deseche este signo menos y quédese con los puros frecuencias positivas. Y aquí hay 2. Hay 2 porque tiene una matriz de 2 por 2.
Y quiere decir que el sistema ahora, este sistema, cuando esto ustedes lo desplazan un poquitito y este otro lo desplazan un poquito para acá, este sistema se mueve y tiene dos maneras independientes de moverse este sistema, de este par de masas. Y las frecuencias con las cuales se pueden mover no son arbitrarias. Una frecuencia está asociada con el signo más y el otro movimiento independiente tiene asociado el signo menos. Existen solamente dos frecuencias de oscilación posible para este sistema de partículas. Y no hay más. Es decir, este sistema solo tiene dos movimientos independientes posibles. Cualquier otro movimiento que realice este sistema alrededor de los puntos de equilibrio, siempre lo van a poder escribir como una superposición o una combinación lineal de esos otros dos movimientos de frecuencia completamente determinados por esto que está. Eso es lo que están haciendo. Esencialmente están generando una base de movimiento con esto. Y esa base en este sistema de 2×2 tiene dos elementos independientes, o tiene dos vectores LI, como quieran llamar desde el punto de vista de la jerarquía. Existen dos elementos base o dos movimientos base. Cualquier otro movimiento alrededor de los puntos de equilibrio va a ser una combinación lineal de esos dos. Y por lo tanto, basta y sobra conocer, cuando uno en álgebra lineal, lo más importante es conocer los elementos de la base. Si usted conoce los elementos de la base, puede construir cualquier vector. Esto es exactamente lo mismo. Usted conoce los dos movimientos independientes, es decir, los dos movimientos armónicos simples independientes, entonces con eso construye cualquier movimiento del sistema. Esa es la idea. Así que en este minuto conocemos las frecuencias de los dos movimientos independientes, que son esos que están ahí. Así que de esta solución de modo normal, conocemos los omega en este. Tenemos dos posibilidades para este omega, y por lo tanto, para cada omega yo puedo generar una solución. Tomo la primera frecuencia y encuentro una solución para los movimientos. Ese me da el primer modo normal de oscilación o el primer vector independiente. Después reemplazo aquí la segunda frecuencia y esa va a generar la segunda solución independiente o el segundo modo normal de vibración, como quieran llamar. Y eso es lo mismo que reemplazar en esta matriz que está aquí, la frecuencia en cada caso, reemplazo un valor de la frecuencia y resuelvo este sistema para las amplitudes y encuentro los valores de las amplitudes para el primer modo. Luego reemplazo la segunda frecuencia aquí y voy a tener otro sistema de ecuaciones y que me va a determinar las amplitudes del segundo modo normal de oscilación. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está clara la idea? Sí, profe. Ya, entonces lo que voy a hacer es que vamos a analizar primero un modo normal, pues no sé cuál. Hay dos frecuencias posibles. Vamos a tomar la consigna más primero, que tiene mayor frecuencia, ¿no? Como este es un más, este número es más grande, por lo tanto vamos a analizar el modo de frecuencia grande. Quiere decir que estos están oscilando rapidito. Frecuencias grandes significa que están oscilando rapidito alrededor de los puntos de equilibrio. Los dos oscilan con la misma frecuencia. No sé, pues, 100 Hz. Y la otra, como menos recta, tiene una frecuencia más chica. Entonces estas oscilan más lento con la misma frecuencia alrededor de los puntos de equilibrio. No sé, 2 Hz. Estoy comparando 2 Hz con 100 Hz. La pregunta es cómo son las amplitudes relativas de estos movimientos. ¿Cuáles son los A? Y para eso tengo que reemplazar cada frecuencia en cada caso en esta ecuación y ver qué pasa. Entonces, vamos viendo. Vamos a escribir el sistema de ecuaciones de nuevo. Lo vamos a necesitar. Aquí 0, 0. Voy a hacer una y la otra frecuencia la hacen ustedes en la casa, que es el mismo cálculo, no tiene ninguna novedad.
Ya, entonces ahora vamos a tomar la frecuencia con el signo más. A ver, vamos a tomar omega, va a ser la raíz de k partido por m por la raíz de, vamos a tomar 3 más raíz de 5 partido por 2. Esa era, ¿no? Sí. Y la voy a reemplazar en esta ecuación. ¿Cuánto vale omega? Porque necesito el cuadrado aquí, se fijan, aparecen los cuadrados. ¿Cuánto vale omega cuadrado aquí? Vale k partido por m por 3 más raíz de 5 medio. Entonces, ¿cómo queda esta ecuación aquí? A ver, voy a reemplazar. Voy a poner 0, 0. Le voy a reemplazar aquí. ¿Cuánto queda? Queda m por omega al cuadrado. Omega al cuadrado tiene un k, tiene un m, tiene 3 más raíz de 5 y tiene dividido por 2. Y a eso le estoy restando k, ¿no? De menos 2k. Este tiene k, este tiene k y este tiene m por omega al cuadrado, que es esa misma, k partido por m, y tiene el 3 más raíz de 5 partido por 2, y tiene un menos k. Y todo eso está multiplicado por 0, 0. No, por A1 y 2. Por A1 y A2. Entonces, ¿cómo me queda esto? 0, 0. ¿Cuánto de arriba? A ver, esa masa se va con esa. Esa masa se va con esa. De hecho, puedo factorizar por K, ¿o no? Toda la matriz. Sí. Entonces voy a hacerlo al tiro para no complicarme con los factores K. Aquí esto, K veces la matriz que quede con un numerito. Y aquí queda 3K menos 2K, queda 1. O sea, es 3, no, porque es 3 medio. Es 3 medio menos 2. Menos 1 más raíz de 5 partido 2. Menos 1 más la raíz de 5. Todo eso partido por 2. ¿Sí? Y esto queda 1. Este queda 1. ¿Y acá cuánto queda? Queda igual. Con 1 positivo. 1 más raíz de 5. 1 más la raíz de 5 Partiendo 2. partido por 2. Y eso multiplicado por 1 y 2. Ahora pueden, si quieren, dividen por K esta ecuación. Así que no pasa nada. Pueden dividir por K. O sea, se desaparece. Y la primera ecuación dice que 0 tiene que ser igual a esa por esa. Así que este es raíz de 5 menos 1 partido por 2 por A1. Y la segunda término que es más A2, ¿no? Y la otra dice que 0 tiene que ser, queda esta por esa, queda 1 más 1 más la raíz de 5 partido por 2 por A2. ¿Sí? Y eso me da un sistema de ecuaciones para 1 y A2. Pero el problema es que el determinante de esta matriz, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, estas ecuaciones no pueden ser independientes. Quiere decir que en este caso, la ecuación de arriba tiene que ser la misma de abajo. Si tuvieran 3, esta matriz fuera de 3 por 3, diría que hay solamente 2 ecuaciones independientes. Quiere decir que una de ellas, por ejemplo, la primera, debería ser combinación lineal de las 2 de abajo. Porque el determinante es 0. Entonces, la fila y columna de esta matriz no pueden ser independientes. Y eso es cierto aquí, ¿no? Así visualmente que uno vea que esta cuestión es... De hecho, por ejemplo, podría despejar esta ecuación a 2 en términos de A1, ¿no?
¿Cuánto vale A2? Es menos raíz de 5. Paso para allá. Raíz de 5 menos 1. Paréntesis partido por 2 por A1. ¿No? Pero vaya. Y si despejo de esta A2, ¿qué cuánto da? Da menos 2 partido por 1 más raíz de 5, ¿no? Por A1. Paso ese para allá, queda negativo, multiplico por 2 y digo la raíz de 1 más raíz de 5. Y ahora lo que puedo hacer es que en esta de aquí voy a racionalizar. Entonces voy a multiplicar por 1 más raíz de 5. Voy a multiplicar por 1 menos raíz de 5. Por 1 menos raíz de 5. Por A1. Y esa queda menos 2 por 1 menos la raíz de 5. Partido por 1 al cuadrado. Menos 5, ¿no? Y eso es lo mismo que queda 1 menos 5 es menos 4. Menos 4 abajo, pero se cancela con el menos 2, así que queda un 2 abajo y queda Ya igual a la de arriba. 1 menos raíz de 5 por A1, ¿no? Y eso si factorizo por menos 1 es la misma de arriba. Entonces, claramente no podía entregar una ecuación independiente de la de arriba, porque como son determinantes 0, esta ecuación es la misma ecuación de arriba, entrega la misma solución. Así que estoy dando jugo porque esta en realidad hay una pura ecuación independiente. Así que lo que me dice esto es que las dos amplitudes del movimiento no son independientes, sino que satisfacen esta relación. Ahora, raíz de 5, 2 por 2, 4 es 2, algo, ¿no? 2, algo, y le resto 1, esto es como un medio, aproximadamente, el orden de un medio, pero es negativo. Quiere decir que la amplitud del bloque 2 es negativa, cuando la amplitud del bloque 1 es positiva. Entonces, esta era la frecuencia era, ¿cuánto era la frecuencia? Era raíz de k sobre m por 3 más raíz de 5 medio. Para esta frecuencia, la raíz de k partido por m por la raíz de 3 más raíz de 5, esta es la frecuencia grande, esta es la frecuencia alta. Aquí están las partículas, están vibrando aquí alrededor de los puntos de equilibrio con una frecuencia alta. Y resulta que cuando la amplitud del modo A1, perdón, la amplitud del modo A1 es positiva, es decir, cuando esta se mueve hacia la derecha la amplitud, entonces la amplitud del modo lado izquierdo es negativa, entonces se mueve para allá. No tiene la misma escala porque está cambiado aquí, esto es del orden de un medio, entonces como si esta es así grande, el otro es como del orden de la mitad, para tener una idea. ¿Sí? Entonces esta se mueve. Pero entonces las dos se juntan o se separan. Cuando esta se va para allá, esta otra, entonces cuando A1 es negativa, A2 es positiva. Están oscilando en desfase esencialmente, porque se juntan o se separan, se juntan y se separan. Están oscilando de manera, si ustedes quieren, antiparalela. ¿Se dan cuenta? Y están con una frecuencia grande, así, rápido. Es. Ustedes pueden demostrar, y este es el primer modo. Entonces, escribamos la solución. El primer modo, el modo de oscilación 1, que tiene esta frecuencia de oscilación, entonces es un vector U1, U2, vamos a escribir aquí, un vector U, que es U1 y U2, y ese era el A1, el A1, que el A1 lo voy a dejar como independiente, así que voy a escribir A1, y el A2 es menos la raíz de 5, así que este es menos
la raíz de 5 menos 1. Todo eso dividido por 2 por A1. Ese es el vector. De hecho, para no escribir tanto, puedo factorizar por A1 todo esto, que se repite en ambos lados. Voy a factorizar por A1. Voy a escribirlo aquí. La amplitud independiente por 1, esa. Esta es la 1 a 2, donde la 2 está relacionada con ese. Y además acá tiene un seno. De modo normal, todas oscilan con la función seno, dijimos. Y tiene una frecuencia que es esta que está aquí. La raíz de k partido por m, por la raíz de 3 más la raíz de 5, dividido por 2. Todo eso está multiplicado por el tiempo y tiene una fase. Yo voy a llamar φ1 porque esta es la fase del modo 1, esta es la amplitud 1 y este es el modo 1. Entonces, esta es la primera solución del problema. En esta solución del sistema, las partículas están oscilando con esa frecuencia, que es la frecuencia grande de alguna manera. Tiene una amplitud relativa entre ellas, que está dado por estos factores que está aquí, pero el largo de este está indeterminado. Eso vuelve a ser una pregunta que no lo conozco, y la fase tampoco. ¿Quién va a determinar estas dos constantes que aparecen aquí? Que de hecho deberían ser las constantes de la ecuación de Newton, y las debe determinar las condiciones iniciales. Yo tengo que decir, ¿sabe qué? La partícula 1 en el instante inicial estaba, no sé, pues, a 1 metro de distancia y tenía velocidades 2 centímetros partido por segundo, y la partícula 2 estaba a 20 centímetros del punto de equilibrio y estaba en reposo, por ejemplo. Tengo que dar 4 datos porque tengo 2 partículas en una dimensión. Y lo mismo pueden hacer ustedes ahora en la casa para el modo 2. El modo 2, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, podemos hacerlo, porque ¿qué va a pasar para el modo 2? Si me escribe aquí. El modo 2, la frecuencia era el raíz del k partido por m, pero era 3 menos la raíz de 5, ¿no? Era 3 menos la raíz de 5, sí. O sea, al final quedaría igual, pero donde haya una raíz de 5 se le mete ¿Qué es lo que un habría menos. que cambiar aquí en todo esto? Al ladito de las raíces de 5 en la solución que encontramos, se metería un menos. Ese sería un menos. A ver, Claro, vamos viendo el tiro. Ese es un menos. Ese sería un menos. sí. Y el otro lado ¿Y también. qué va a pasar aquí? Entonces este sería menos. ¿Sí? Sería menos. Y por lo tanto, este sería menos. Sí, Y eso diría que en este caso, como puedo factorizar por menos 1, queda 5 más. Porque el menos que voy a sacar se cancela con ese, queda más, y queda 5 más la raíz de 5 más 1 partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá el A2 es la raíz de 5 más 1 partido por 2, por A1. Entonces en este caso, las partículas, si las miro así, T0, T2 es 0, ¿no es cierto? Cuando el A1 se mueve para la derecha, la raíz de 5, como 2 dije, es 3, dividido por 2 es como 1,5 veces esta otra, entonces un poco más grande, por ahí. Y la frecuencia es más chica, entonces están oscilando más lento. ¿Sí? Oscilan más lento, pero la amplitud de la izquierda es mayor que la derecha, pero oscilan paralelamente. Si las dos se mueven para la derecha, o cuando esta se mueve para acá, entonces esta se mueve para acá. Y ese es el segundo modo. Entonces, ¿cuál va a ser el modo 2? Escribo lo mismo. El modo 2 de oscilación debería ser, puedo factorizar por A1 de nuevo, voy a dejarlo libre. 1. Esto debería tener un 1 aquí.
un 1. Y el abajo, esto era menos y quedó raíz de 5,1 medio. Raíz de 5,1 partido por 2. Tiene la función sinusoidal. Tiene la raíz de k partido por m. Tiene la raíz de 3 menos la raíz de 5 partido por 2 multiplicado por el tiempo menos la fase. Y esta fase le voy a llamar, sacaron las letras, no confundirme. Este es el modo normal 2. Entonces a esta le voy a llamar phi2 y este es una barra porque no es la 1, esta es otra letra. Le voy a llamar a 2. Pero este A2 no es la 2 de la amplitud. Ojo. C2, para que no se confunda. C2 es lo mismo que el S1. Para ponerle la letra, este es el modo 2. Entonces, ese es un modo y ese es el otro modo. Y no son iguales los vectores, porque este vector es distinto de este vector. Acá los dos apuntan para el mismo lado, acá la amplitud apuntan en sentido contrario. Y ahí tienen los dos modos independientes. Este es un modo de oscilación del sistema y este es otro modo de oscilación del sistema. Cualquier otra solución de las ecuaciones de movimiento van a ser una superposición de estos dos modos, es decir, una suma de esta con esta. Y el sistema en total tiene una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. Tiene 4 incógnitas. Porque tengo dos ecuaciones de Newton. Y cada ecuación de Newton es de segundo orden, tiene 2 constantes de integración. Dos ecuaciones de Newton tienen 4 constantes de integración. ¿Está bien? Tiene que tener 4 constantes de integración. Esa y esa. ¿Quién las determina? De nuevo, las condiciones iniciales. Tienen que dar la posición y la velocidad de la masa 1 y la posición y la velocidad inicial de la masa 2. Y con esa información, entonces ustedes pueden determinar las 4 constantes de integración y por lo tanto el movimiento queda únicamente determinado. Y encontraron todo. Así que, aunque no saben en este minuto la solución del problema completo, o sea, yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, cuando este resorte esté por acá y este resorte esté por allá. Cuando tenga SX1 y tenga SX2. Acá los desplazamientos son enormes. No sé cuál es la solución para ese caso. De hecho, estoy hablando genéricamente. En este caso, ojo, que en este caso las ecuaciones son lineales de fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Las ecuaciones eran lineales de fábrica para los sistemas masa-resorte. Y por lo tanto, estas de aquí son las soluciones para cualquier amplitud posible. Pero en otros problemas, a lo mejor estas ecuaciones que ustedes obtuvieron son las ecuaciones linealizadas del problema exacto. Y por lo tanto, este análisis les permite determinar los movimientos para pequeñas amplitudes alrededor del punto de equilibrio. Cuando las ecuaciones son lineales de fábrica, entonces esto me da la solución exacta del problema. Cuando las ecuaciones no son lineales, esta idea me entrega una solución aproximada del movimiento alrededor de los puntos de equilibrio. Pero ya tengo información suficiente. De hecho, los ingenieros que construyen edificios y todas estas cosas, las oscilaciones o las ecuaciones de movimiento de la estructura son súper complejas, son no lineales, un montón de factores, pero lo que hacen los ingenieros es que linealizan esas ecuaciones alrededor de los puntos de equilibrio y hacen un análisis similar a esto, porque lo hacen en computadores, porque ellos tienen más ecuaciones, ¿no? Y encuentran los modos normales de oscilación y por lo tanto las frecuencias normales de oscilación de la estructura. Es como que si ustedes el edificio lo representan por una jalea así, de frambuesas de postre,
Y uno aquí le pega un chilito a la jalea y la jalea se mueve, ¿no? Y oscila, se mueve para acá, se mueve para allá. ¿Cómo oscila? Los modos, las frecuencias con las cuales puedo oscilar están determinadas con este método. Y son súper importantes, porque cuando viene un terremoto y el edificio se mueve, típicamente los edificios se mueven un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ¿no? Y oscilan alrededor de los puntos de equilibrio del sistema. Esos movimientos, esta oscilación, están completamente caracterizados por estas frecuencias. Entonces los ingenieros saben a priori cómo va a reaccionar el edificio ante un movimiento, un terremoto, por ejemplo. Y lo que tienen que hacer son estudios del terreno para saber cuáles son las vibraciones características que puede tener el terreno, de manera de construir un edificio cuyos modos normales de oscilación o cuyas frecuencias normales de oscilación sean distintas o estén alejadas de las posibles frecuencias que puede pasar aquí el terremoto debido a las propiedades del terreno. Cuando las frecuencias naturales de oscilación de un sistema son parecidas a las frecuencias con las cuales uno lo empuja de alguna manera, ocurre una resonancia. Y cuando hay resonancia, la amplitud de oscilación se va a infinito, y es lo que le pasó al edificio en Concepción para el terremoto del 2010, que se fue de espalda, ¿no? Se cayó el edificio. El edificio entró en resonancia. Quiere decir que la frecuencia con la cual vibraba el piso era muy parecida a alguna de las frecuencias naturales de oscilación de la estructura. Y el edificio resonó, y la amplitud de oscilación fue enorme y se cayó de espalda. Además de todos los defectos que tenía de construcción, porque los obreros, lo que pasó ahí, se robaron el cemento. Pero bueno, ese tipo de cosas puede ocurrir. Entonces, para los ingenieros, estas frecuencias que están aquí, las frecuencias normales de oscilaciones, son súper importantes, porque le permiten predecir cómo se va a mover la estructura alrededor del punto de equilibrio. Y por lo tanto tienen que construir una estructura cuya frecuencia esté lejana a las posibles frecuencias de oscilación del terreno aquí abajo. Porque el terreno lo que hace es empujar a esta estructura y hacerla oscilar con esa frecuencia.